Lucecita de Guaribamba, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, un saludo muy especial a nuestros amigos de Perú Joven TV. Gracias por esta entrevista maravillosa. Lucecita de Guaribamba, por favor, cuéntanos, ¿cómo empezó tu carrera musical, Lucecita? Bueno, la verdad, en la familia soy la única que me dedico al arte. Siempre creo que me ha gustado cantar y bueno, pues inclinarme por la música del centro del Perú, como son los santiagos, los huaylas. Desde los 15 años estamos nosotros ya dedicados a lo que es el ambiente y bueno, lo hacemos con bastante cariño y sobre todo también con mucho respeto al público que siempre se merece lo mejor. ¿De qué parte del Perú eres, Lucecita de Guaribamba? Como mi mismo nombre también lo dice, soy Lucecita de Guaribamba, soy natural de Guaribamba, el distrito de Guaribamba, que pertenece pues al departamento de Huancavelica. Te cuento que Guaribamba es la primera capital histórica de Tayacaja y bueno, pues nosotros saludamos con mucho cariño a todos nuestros paisanos, a las mujeres trabajadoras, a los hombres trabajadores de Guaribamba, un lugar bastante acogedor. Hay mucha gente que ya conoce y los que han llegado a Guaribamba de todas maneras siempre terminan regresando. ¿Dónde radicas actualmente, Lucecita? Actualmente nosotros radicamos aquí en Lima. ¿Cada cuánto tiempo visitas tu pueblo, Guaribamba? Bueno, generalmente cada vez que voy a Huancayo me doy una escapadita a Guaribamba porque te cuento que está cerquita. Está de Huancayo a 2 horas, hora y media aproximadamente. Así es que cada vez que voy a Huancayo me doy mi tiempito y voy a visitar a mi madre que se encuentra por allá. ¿Cuántos años tenías aproximadamente cuando viniste por primera vez a Lima? Uy, era una niña, tenía 10 años. Así es, sí. 10 añitos, una guaguita. Así es, yo creo que todos los provincianos somos caracterizados por ser trabajadores desde siempre. Y si estamos en cualquier provincia del Perú, siempre en lo que es las vacaciones o en otras oportunidades venimos a trabajar. ¿Y en qué trabajabas acá en Lima cuando llegaste? Bueno, la gente de Guaribamba siempre se ha caracterizado y se dedica pues a lo que es la confección de mochilas, maletas, maletines. Entonces de alguna manera nosotros también hemos trabajado en ese rubro en cierta cantidad de años y luego ya cuando nos hemos empezado a dedicar al arte, bueno, ya estamos haciendo carrera artística nosotros netamente artísticamente. ¿Y cómo así descubriste ese talento del canto? ¿O quién te descubrió? ¿O tú solita? Bueno, como te decía, a mí me encanta cantar, siempre me ha gustado cantar, pero fue cuando participé una vez en un concurso de radio, fui a participar en un concurso de canto, entonces fui ganadora y me dijeron, wow, cantas bonito, ¿por qué no te dedicas a cantar? Entonces fue entonces que me prendieron el foquito, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no? A la par me gustó el canto y también lo que es las ciencias de la comunicación. Lucecita de Guaribamba, ¿cuál es esa primera canción que te hizo conocida como Lucecita de Guaribamba? Te cuento que nosotros llevamos grabando ya hace tenemos muchas producciones musicales, pero en el año 2014, si no me equivoco, hemos grabado una producción aquí en Lima con los Inconfundibles de Ayacucho y esta canción que le corresponde es un arreglo musical a esta canción que dice Amor a Primera Vista, que hasta el día de hoy lo cantamos y la gente empieza a cantar junto con nosotros. Entonces esa es la canción Amor a Primera Vista. Y en tu repertorio, ¿qué géneros musicales podemos encontrar, Lucecita de Guaribamba? Nosotros hacemos de todo, señores. Nosotros hacemos Santiago, hacemos guaylas, hacemos también parrandita. Le quiero contar a todo el público que nos está viendo por ahí. Hemos iniciado nosotros haciendo una especie de mix de los grupos antiguos que hacían nuestra música tropical andina. Hablo específicamente del grupo Génesis de Muquillauyo, Huancayo, Jauja. Ellos son un grupo con bastantes años de trayectoria, muchísimos años. Entonces tienen canciones muy bonitas y un día dije, ¿por qué no hacer un mix de estos temas que nunca van a pasar de moda, que son inéditos? Entonces fue así que al principio como que no nos dieron bola, por así decirlo, pero hasta el día de hoy hay muchos artistas que lo cantan, también lo interpretan. Entonces para mí eso es muy, muy satisfactorio porque es un trabajo que hemos realizado y que de alguna manera que el público lo pida, que el público lo comparte en las redes sociales, que nuestros colegas artistas también lo puedan cantar, para mí es muy satisfactorio porque significa que estamos haciendo algo bueno. Y en la actualidad, ¿cuáles son los temas que piden tus fans en los escenarios, cuando te presentas, Lucecita? El año pasado te cuento que también nos ha ido muy bien la temporada santiaguera. Hemos lanzado este Santiago de la autoría de Emilio Onofre, esto que dice no te vuelvas a enamorar. Entonces es un Santiago que también ha gustado muchísimo y cada vez que nosotros lo cantamos, pues a quien no le ha pasado de repente algo triste, algo feo, entonces decimos ya no queremos saber nada del amor porque el amor te hace llorar, te hace sufrir. No te vuelvas a enamorar es una de las canciones que el año pasado ha gustado bastante y este año también venimos con grandes novedades y esperamos pues que pueda gustar mucho a la gente. Y esta es la
una pregunta. ¿Quién escribe tus canciones o tú misma las compones, Lucecita? Bueno, en lo que es la música, hay muchos compañeros artistas, en especialmente los músicos de las diferentes orquestas que nos han brindado sus melodías. Siempre agradeciendo al señor Julio Salazar, a Emilio Onofre y a otros compositores que nos han brindado sus temas y nosotros le hemos cantado, hemos hecho las letras, por ahí algunos arreglos. Y bueno, en este año también agradecer pues a todos aquellos quienes nos brindan. Tenemos Santiago del señor Eduardo Cacha, tenemos del señor Emilio Onofre, del joven Keber. Entonces yo creo que trabajamos a la par. Ellos hacen la música, nosotros la letra, en conjunto, ¿no? De repente ellos pueden dar los dos y yo lo canto, yo lo interpreto. Es así. ¿Qué lugares del Perú has conocido a través de tu arte, Lucecita? Bueno, te cuento que ya hemos viajado muchísimo y me gustaría seguir viajando también para conocer más lugares y que nuestra música del centro del Perú no solamente sea una parte, ¿no? Sino que la música, así como el género de arpa y el género de teclado, se descentralice. Entonces podamos llegar a diferentes lugares. Gracias a Dios hemos podido llegar a Tacna, hemos podido llegar también a Huánuco, hemos llegado también a Ayacucho, a Huancavelica mismo, hemos llegado a Cerro de Pasco, por Huaral también. Hemos viajado ya bastante y esperamos seguir viajando también, que el extranjero ya hemos viajado también, te cuento, pero hemos viajado a Panamá en el año 2015, entonces, y también he viajado como bailarina en alguna oportunidad, porque de repente hay mucha gente que no lo sabe. Entonces hemos viajado el 2012 a Argentina con la patrona del folclore, Sonia Morales. Ah, tú eras la bailarina de Sonia Morales. Cuéntanos un poquito, Lucecita. Como les decía, hay mucha gente que de repente no lo sabe, pero en un tiempo determinado hemos sido parte del grupo, del conjunto, del equipo de Sonia Morales. Y bueno, cuando yo fui bailarina de Sonia Morales, nos hemos presentado en diferentes escenarios, y uno de los lugares más de repente trascendentales que pudo haber sido para mí es Argentina, pues un viaje al extranjero, ¿no? Como bailarina y como parte del staff de Sonia Morales. ¿Y en qué año fue esos viajes o en que formaste parte de Sonia Morales? Eso fue a finales del 2012 y 2013. Fue un tiempo pequeño, pero un tiempo muy, muy bonito. Muy interesante, es algo que no sabía y que nadie de tus fans sabíamos, Lucecita. Aparte de ese don tan maravilloso de cantar, ¿qué otros talentos tiene Lucecita de Guaribamba? Bueno, yo siempre digo, a mí lléveme para trabajo y yo estoy ahí. Bueno, te cuento que aparte de lo que es el arte de cantar, también me dedico a hacer lo que son las grabaciones. Todas las grabaciones de la mayoría de orquestas del centro del Perú se hace desde Guayucachi y entre otras orquestas. Todo lo que son los guapeos o los saludos es mi voz. Yo los realizo, esas grabaciones. También me he dedicado un tiempo a lo que es la locución y la conducción también con Tuquilla Perú, con el señor Atilio Osorio. Entonces hay muchas cositas que tengo por ahí en mi currículum, por así decirlo. Wow, qué sorpresa, Lucecita. En serio, me dejas maravillada con todas esas cosas. A ver, vamos a preguntar un poquito de tu vida personal. ¿Cuándo es el onomástico de Lucecita de Guaribamba? Por favor anoten para que lleguen los mariachis. El 8 de agosto es nuestro cumpleaños, casi temporada santiaguera, porque generalmente todos los cumpleaños lo pasamos en Huancayo, porque en Huancayo están full fiebre santiaguera. Entonces, amigos, el 8 de agosto los espero en la casa. ¿Qué signo eres, Lucecita? Soy el signo más hermoso de todo el horóscopo, el signo Leo. Estado civil, Lucecita. Soltera, viuda, divorciada. Felizmente enamorada de todo mi público maravilloso que siempre se merece lo mejor. Y Lucecita de Guaribamba, ¿de quién heredó esa vena artística? Bueno, yo tengo conocimiento de que a mi abuelito, de parte de mi mamá, le gustaba tocar instrumentos. No cantar, pero tocar instrumentos así como el yungo, el arpa. Entonces creo que yo de ahí viene, ¿no? Y a mi papá, que le gustaba bailar guaylas y que en algún momento también ha sido bailarín de guaylas, pero más allá, como vuelvo a decir, pues no tengo otro familiar ni que sea músico ni nada que ver, ¿no? Soy la única que está netamente dedicada a lo que es el ambiente artístico, en lo que es pues nuestro folclore nacional, lo que es el folclore del centro del Perú. ¡Qué hermosa te ves, Lucecita! ¿Cuántos trajes tienes hasta el día de hoy, Lucecita de Guaribamba? Te cuento que no ha sido fácil, porque al inicio, cuando uno empieza a hacer una carrera, es bien difícil conseguir los vestuarios, hacer una producción musical y bueno, entre todo, ¿no? Porque así como es bonito y maravilloso y como mucha gente de repente lo puede ver de fuera, que se ve
bonito aparentemente, también hay cosas muy feas, muy tristes y hay muchas piedras en el camino. Que yo creo que para todo eso debemos simplemente ser bastante perseverantes y poder llegar a donde uno se propone. Y respecto a lo que me preguntas, ¿cuántos vestuarios tenemos? Ahora, hoy en día ya podemos contar pues con infinidad de repente, por así decirlo, de vestuarios, lo que antes no podíamos hacerlo. Antes no, antes yo me paraba prestando por acá, por allá, a veces me prestaban una pollera guinda, una blusa, no sé, roja, pero era así, ¿no? Es parte de, porque a mí me encantaba, me gustó y dije, no, voy a seguir mis sueños y estamos en el camino, pero gracias a Dios, hoy en día ya podemos contar pues con diferentes colores de traje. Entonces, en tus inicios estabas con trajes prestados, a veces. Sí, así es, trajes prestados, todos eran prestados, a veces nos prestaban de un color, otro color, pero era lo que había y era más nuestro amor por querer cantar, que no importaba, decíamos, no importa, lo que interesa es la intención y lo que interesa es que tú desees hacer con tanta fuerza y voluntad cualquier cosa. Entonces salíamos a cantar así, pero como te vuelvo a decir, hoy en día ya podemos pues contar con nuestro propio vestuario. Bueno, no te sabría decir cuántos son exactamente, un aproximado, serán como 20 más o menos, sí, en colores, porque cada año te cuento que sale diferente color de pollera y hay que ponernos al día con lo que está pues en tendencia. ¿Dónde encontramos tus canciones, Lucecita de Guaribamba? Aprovecho para hacerle llegar la invitación a que sigan nuestra página oficial como Lucecita de Guaribamba y lo pueden encontrar en el Facebook, en YouTube y en todas las plataformas de las redes sociales. Número de contrato de Lucecita. Atención, el número para contratos es el 964-055257. Solamente para contratos, 964-055257. Saludos para nuestros seguidores de Perú Joven TV, Lucecita. Así es, muchas gracias, de verdad, gracias. Gracias a nuestros amigos de Perú Joven TV por darse el tiempo de poder dialogar con nosotros. Muchas gracias. Miles de éxitos para cada uno de ustedes y que sigan adelante apoyando el folclore.